Hola, hoy vamos a hacer un viaje un poco distinto, a través de la memoria de una persona, de Froilán Gutiérrez, y su conexión tan especial con un río, un lugar que llamaban el Niágara mexicano. Tenemos unos fragmentos de una transcripción sacados de un video de YouTube. El canal es La Cascada y el video se llama Niágara mexicano, memoria y oralidad, Froilán Gutiérrez. Es un material muy íntimo, ¿no? Como escuchar un recuerdo así, en voz baja. Y esa es un poco la idea hoy, meternos de lleno en esa narración. Queremos como captar las sensaciones, esos detalles que siguen vivos para Froilán. Y bueno, ver qué nos dice todo esto sobre cómo era la relación de alguien con su entorno natural en un momento, pues, muy particular. Ok, vamos a explorar esto. Exacto. Y creo que vale la pena, antes de empezar, pensar un poquito en el valor de estas historias orales, ¿no? Son como pequeñas cápsulas del tiempo. Guardan experiencias, maneras de ver, de sentir el mundo que muchas veces se pierden en los relatos más grandes, en la historia oficial. Un pedacito como este de Froilán, aunque parezca corto, de verdad te abre una ventana a una forma de vida, a una sensibilidad con la naturaleza que quizás, ya no es tan común hoy. Sí, totalmente. Y Froilán arranca con fuerza, describiendo el río. Va directo al grano. Dice que estaba muy lleno de agua. Pero hay una frase que, la verdad, se te queda. Describe el agua como gruesa. Dice textual, estaba gruesa de agua desde aquí hasta allá. Esa palabra, gruesa, es como inesperada, pero muy potente. Casi puedes sentir la densidad, ¿no? El volumen de ese río. Es fascinante esa elección de palabras, ¿verdad? Gruesa de agua. No dices algo caudaloso o rápido. Gruesa. Tiene algo casi táctil. Una densidad que sugiere más que volumen. Podría ser turbidez. Sí, quizá. Agua con vida, con sedimentos, pero sobre todo una presencia física imponente. Una fuerza ahí contenida. Es el lenguaje de la experiencia directa, ¿sabes? No una descripción técnica. La memoria es así, selectiva, se queda con esos detalles sensoriales que te marcaron. Claro. Y esa palabra gruesa, esa sensación de algo tan presente, tan casi abrumador, que nos dice, ¿cómo lo percibía él? ¿Era solo físico o había algo más ahí? Yo creo que va más allá, ¿eh? Sugiere una naturaleza, no domesticada, con una vitalidad propia, casi con carácter. Un río grueso de agua es un río que impone respeto, que es central en el paisaje, no solo visualmente, sino como una fuerza activa. Y fíjate cómo contrasta eso con cómo vemos muchos ríos hoy, ¿no? A veces canalizados, reducidos, casi invisibles. La memoria de Froilán rescata una época donde el río era el protagonista, indiscutible. Es un recordatorio de la magnitud que tenían los elementos naturales en la vida diaria de antes. Sí, esa presencia imponente se siente también en las historias que cuenta. Hay una anécdota buenísima con un sacerdote. Cuenta Froilán, así, con mucha naturalidad, que lo subió a su canoa, para dar unas vueltas, para enseñarle el lugar. Y el sacerdote, pues maravillado. Dice lo obvio, qué bonito río está ¿verdad? Pero lo que sigue, eso sí que te muestra una forma distinta de relacionarse con el entorno. Ajá. Porque no solo mira, Froilán dice que hasta le caló con la mano, o sea, metió la mano directamente en esa agua gruesa, sacó un poco y se la llevó a la boca. Probar el agua del río así, directo. Y su veredicto, según Froilán, fue, y es hasta de buen sabor la agua. Y Froilán le da la razón. Dije, no, sí es buena. Es una escena que hoy, parece de otro planeta, ¿no? Totalmente. De otro planeta para muchos, sí. Esa acción tan simple, tan directa, es quizá uno de los puntos más reveladores. Encapsula una confianza absoluta en la pureza, en la bondad del entorno natural. No hay duda, no hay miedo a la contaminación, a enfermarse. El río es visto como fuente de vida, literal. Algo de lo que puedes beber sin intermediarios. Es lo contrario a nuestra relación actual con muchos ríos, ¿verdad? Mediada por la desconfianza, los filtros, las alertas sanitarias. Entonces, ¿esa confianza era ingenuidad o de verdad el río era así? O quizá la memoria lo
lo embellece un poco. Es la pregunta clave, sí. Y probablemente sea un poco de las dos cosas. Por un lado, es muy posible que en esa época el impacto humano fuera mucho menor. Menos industrias contaminantes cerca, menos desarrollos urbanos, menos químicos agrícolas. Quizá el río sí mantenía una calidad de agua excepcional para nuestros estándares. Pero también hay un componente cultural, de percepción. La forma de entender la naturaleza era distinta. Había una familiaridad, una convivencia que fomentaba esa confianza. Tal vez no se pensaba en riesgos invisibles, como hacemos hoy, con la microbiología, la química. El sabor, el aspecto, la experiencia directa. Esos eran los indicadores, ¿no? Claro. Lo que sí es seguro es que esa anécdota simboliza una relación perdida, o al menos muy transformada. Marca un paradigma diferente de interacción ser humano-naturaleza, basado en la inmediatez, la confianza sensorial, una percepción del entorno como fundamentalmente seguro, proveedor. El simple hecho de beber del río se vuelve un símbolo muy potente de esa conexión. Y preguntarnos por qué ya no podemos hacer eso en la mayoría de los lugares, bueno, nos obliga a pensar en los cambios ambientales, claro, pero también en cómo ha cambiado nuestra percepción, nuestro lugar en el ecosistema. Es fuerte esa reflexión, ¿sí? Y esta conexión no era solo de mirar o de anécdotas. Para Froilán, el río era su día a día, un lugar de actividad constante. Él mismo dice, allí me la pasaba yo. Menciona cosas sencillas como una cuerdita. No sabemos exactamente para qué, ¿no? Pero te imaginas a alguien con sus métodos, sus truquitos para moverse ahí. Quizás para amarrar la canoa, para pescar, quién sabe. Exacto. Pequeños detalles que evocan mucho. Y lo más interesante de su actividad diaria es cuando dice que sacaba fruta y hierbas que crían fruta. Esto ya no es solo estar ahí, es vivir del río, aprovechar directamente lo que te da. La recolección como parte de la rutina. Exacto. Aquí pasamos de la percepción, de la confianza, a la interacción productiva. Es un testimonio claro de subsistencia o al menos de un aprovechamiento muy directo de los recursos del entorno. La cuerdita, las hierbas que crían fruta, son esos detalles concretos que anclan la memoria en el hacer, en un conocimiento práctico del lugar. No solo el paisaje bonito que veía el sacerdote, es saber qué plantas sirven, dónde están, cómo recogerlas. Es lo que llamaríamos conocimiento ecológico local. Eso de conocimiento ecológico local suena a algo que se aprende con tiempo, ¿no? Con mucha observación, no en un libro. Definitivamente. Es un saber incorporado, ¿sabes? Fruto de la experiencia, de la repetición, de estar atento a los ciclos, a los detalles del entorno. Implica una habilidad para leer el paisaje, para entender sus ritmos, sus regalos. Cuando Froilán menciona esas hierbas que crían fruta, no es solo un dato, es la prueba de una relación profunda, de saber dónde buscar, cuándo es el momento justo. Y esto nos habla de una forma de vida mucho más integrada al ecosistema local, de lo que es común hoy. Hoy nuestros recursos vienen de lejos, por cadenas de suministro súper complejas, abstractas. Sí, totalmente distinto. Porque tu sustento depende de su salud y formar parte de su dinámica. Es una conexión ecológica y económica a la vez, muy estrecha, muy tangible. Y contrasta mucho con la visión moderna de la naturaleza como algo separado, no, un lugar para visitar o un conjunto de recursos para explotar industrialmente. Y esa vida en el río, fíjate, no era solitaria. Froilán deja claro que era también un punto de encuentro, un centro social. Cuenta cómo otras personas, gentes, andaban por ahí, se interesaban por lo que él hacía. Dice algo como, ¿a qué? ¿Quiénes es? Miren, aquí hay. Como si compartiera lo que encontraba o la gente comentara. Y le añade esa dimensión económica a la interacción social. Ya les vendía yo. O sea, había intercambio, un pequeño comercio ahí mismo, a la orilla del río. Pero no todo era negocio. También dice, platicaban un rato conmigo. Y la imagen se completa cuando menciona que llegaba otro bola de amigos. Te pinta una escena muy, muy viva. El río no solo como fuente de recursos o lugar de trabajo, sino como lugar de reunión, de charla, de camaradería. Este es un aspecto clave que a veces se nos olvida cuando pensamos en espacios naturales.
El testimonio de Froilán es un recordatorio vibrante de que la naturaleza también es escenario de la vida social. Ese río funcionaba como lo que podríamos llamar un tercer lugar. No era la casa, el primer lugar, ni el trabajo formal, el segundo, pero era un espacio crucial para la interacción comunitaria, para el tejido social informal. Era como una plaza pública fluida. Una plaza pública fluida. Me gusta eso. Porque no es un espacio construido para socializar, sino que la socialización, pues, surge naturalmente de la actividad compartida en ese entorno. Exactamente, la necesidad o el gusto por estar en el río, para recolectar, pescar, refrescarse o simplemente pasar el rato como hacía Froilán, pues juntaba a la gente. Y en esa reunión espontánea surgía el intercambio de bienes, como lo que vendía Froilán, pero también de noticias, de chismes, de compañía. Son esas interacciones cotidianas que parecen menores, vender unas hierbas, una charla casual, encontrarte con amigos, las que construyen el sentido de comunidad. El río, en la memoria de Froilán, es inseparable de esa red de relaciones humanas. No es solo agua y plantas, es gente, es conversación, es vida compartida. Claro. Y pensemos en lo que implica eso, que un espacio natural sea el centro de la vida social. Sugiere una integración muy distinta entre la comunidad y su entorno. El río no es solo un recurso externo o un paisaje para mirar. Es parte intrínseca de la estructura social. Un lugar que facilita y da forma a las relaciones. Cuando perdemos esos espacios naturales accesibles, vivos, o cuando nuestra relación con ellos se vuelve solo recreativa o distante, quizá también perdemos oportunidades importantes para ese tipo de conexión comunitaria espontánea. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas que hemos sacado de este testimonio, que es breve, pero vaya que denso, ¿qué es lo esencial? ¿Qué nos llevamos de la memoria de Froilán? Vemos un río percibido como algo poderoso, ¿no? Gruesa de agua y hermoso. Vemos una confianza casi increíble hoy en su pureza, hasta beber de él. Descubrimos una relación de aprovechamiento directo, de subsistencia ligada a un conocimiento muy íntimo del lugar. Y finalmente entendemos que ese río era como un corazón social, un punto de encuentro, de vida comunitaria. Una relación ser humano-entorno específica, en un tiempo y un lugar concretos. La memoria individual de Froilán actúa como un archivo vivo. Preserva no solo hechos, sino sensaciones, prácticas diarias, formas de interacción social, percepciones del mundo que las narrativas más grandes suelen pasar por alto. Nos muestra, de forma muy visceral, cómo una persona, un lugar y una comunidad pueden estar profundamente entrelazados, tejiendo una única trama de vida. Es un recordatorio potente de que la historia, la grande y la pequeña, también está en cómo sentimos, vivimos e interactuamos con nuestro entorno más inmediato, a escala humana. Y al escuchar a Froilán, no puedo evitar que me surja una pregunta, algo para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Su testimonio nos muestra un río cargado de significado personal, de historias vividos, y nos hace preguntarnos, ¿de qué manera los lugares que nosotros habitamos hoy, nuestros propios ríos, si tenemos la suerte, pero también los parques, las calles que caminamos, hasta ese árbol viejo de la esquina, guardan también nuestras propias historias no contadas? ¿Qué memorias personales y colectivas duermen en los paisajes que nos rodean, esperando ser recordadas, ser narradas? Y quizá la pregunta más inquietante, ¿qué perdemos como individuos y como sociedad cuando dejamos de escuchar, de buscar o simplemente de valorar esas historias íntimas que nos conectan tan profundamente con los lugares que llamamos hogar?